Hoy vengo a hablaros de uno de esos mangas que te hace sentir bien leyéndolo, que se aleja de los dramones y que hace que sumergirte en uno de sus tomos sea como tomarte un respiro. Vengo a hablaros de un manga sobre la música y la vida. Vengo a hablaros de Nodame Cantabile, pero como siempre, empecemos por el principio. Nodame Cantabile nos cuenta la historia de Shinichi Chiaki, un joven que, viene de una familia de músicos, tiene un gran talento para la música, además es el protegido del maestro Viera. Con estos antecedentes podríamos pensar que Shinichi va a tener una gran carrera musical, pero claro, para labrarte un futuro dentro de la música clásica, debes desarrollar esta carrera en los sitios en los que más fuerza e importancia tiene este tipo de música, ¿no? Hablamos de Viena, hablamos de París, pero Shinichi tiene un problema, o mejor dicho, un problemón, y es que él siente pánico por un trauma infantil a montar en avión. Incluso también siente pánico a los barcos y al mar. Y claro, Shinichi es japonés, vive en una isla y le es imposible salir de Japón. Y claro, esto le lleva a estar totalmente frustrado, a que su carácter sea bastante agrio. Es un tío además bastante prepotente, bastante engreído. Va siempre como mirando por encima del hombro a los demás, ¿no? Y pese a que es el ídolo de la escuela, porque todas las chicas lo admiran y le desean, realmente es un tío bastante solitario. Este carácter que tiene Shinichi también hace que tenga muchas discusiones con sus tutores, con sus profesores de la escuela o de la academia. Y un día lleva al profesor, al tutor actual que tiene, después de una de las incontables discusiones que han mantenido, a desistir y abandonar a Shinichi y dejar de darle clase, por lo que le asignan un nuevo profesor. Pero claro, han sido ya tantos los profesores que han pasado por Chiaki que le asignan el profesor al que llaman el profesor de las causas perdidas, ¿no? Y esto al final acaba siendo otro masazo, otra losa para Chiaki, que siente como que siendo un músico con futuro, con talento y demás, lo han relegado a dar clases con el profesor que da clase a los que no tienen ya nada que hacer, ¿no? Entonces, como digo, él está bastante frustrado, pero un día cuando se dirige a la clase de este profesor, escucha una música, la música de un piano, que le emociona, ¿no? Porque es una música muy diferente a lo que él está acostumbrado. Es una música poco ortodoxa, no es perfecta, pero sí que tiene como brillo, ¿no? Como transmite esa sensación de calidez, algo que consigue emocionar a Chiaki. Y cuando llega, sigue esa música, sigue el sonido del piano, llega a la clase a la que él iba y descubre que es que en esa misma clase, en la clase de las causas perdidas, está otra chica que es Megumi Noda, a la que todos llaman Nodame. Y Nodame es justamente todo lo contrario de Shinichi, es una chica bastante despreocupada, que parece que no se toma tan en serio la música, y de hecho hasta el punto en el que Megumi Nodame no sabe leer una partitura, ¿vale? No ha aprendido a leer partituras, pero tiene un magnífico oído y puede tocar casi cualquier pieza de oído con escucharla una sola vez. Entonces Chiaki se sentirá extrañamente atraído, pero no de una forma romántica, al menos en un inicio, por esta chica, por Nodame, porque parece que es justamente lo contrario a él, ¿no? Y como que le cautiva esa forma de ser tan distinta a la que tiene Chiaki, ¿no? Que es un tío muy serio, muy formal, muy estricto a la hora de tocar la música, mientras que ella pues parece que realmente se está divirtiendo cuando toca. Y para colmo, Chiaki descubrirá que Nodame es su vecina. Y claro, esto creará entre ambos una especie de relación de codependencia un poco extraña, ¿no? Porque, como digo, Megumi es un desastre en casi todo, no sabe cocinar, tiene una mala higiene personal, tiene su piso hecho un estercolero, y Chiaki, que además no soporta nada no soporta la suciedad, el desorden y tal, pues digamos que le ayudará a mantener su casa en condiciones, incluso la invitará a comer casi todos los días porque ve que es una chica que es un desastre en prácticamente todo lo que hace. Esta relación que se surge entre ambos, entre Chiaki y Nodame, también dará pie a que vayan apareciendo otros personajes a su alrededor que, digamos, irán complementando esta historia, y entre todos
irán aportándole a Chiaki una nueva visión de lo que es la música y de lo que puede ser su carrera, ¿no? Haciéndole ver que puede afrontar su destino, por así decirlo, de una manera diferente a la que él tenía pensado. Si hay algo que destacar de este manga, de Nodame Cantabile, son sus personajes, ¿no? Son personajes entrañables, divertidos, pero además muy bien construidos. Una de las cosas que me gusta es que Tomoko Ninomiya, la autora, consigue dar profundidad a todos los personajes, a los secundarios, a crear sus propias historias, y al contrario de lo que ocurre en otros cómics, en otros mangas, en los que esas historias secundarias se quedan bastante cojas o son superfluas y no aportan demasiado, o no se consiguen desarrollar como deben. Aquí todas las historias están súper bien contadas. Por deciros algunas, ¿no? La historia de Rui, ¿no? O la pianista china que ha vivido como una estrella de su niñez, pero en el fondo también se siente perdida. La historia de Tania y ese listón que ella misma se autoimpone y que la lleva a frustrarse constantemente. La historia de... Bueno, es que son tantísimos los personajes secundarios que aparecen y que consiguen en que empatices con ellos, que la verdad merece muchísimo la pena y prefiero que los descubráis vosotros mismos, ¿no? Pero es que además la historia de Nodame y Chiaki está también súper bien desarrollada, ¿no? Como al principio parece que es una relación en la que Chiaki, más que por pena que por otra cosa, se apiada, entre comillas, de Nodame para ayudarla y tal, y que pueda tocar mejor música, que aprenda a leer partituras, que aprenda a ser mejor pianista, que aprenda también a llevar una vida más ordenada, ¿no? Y tal. Pero también poco a poco nos damos cuenta de que es que el propio Chiaki necesita de Nodame, necesita de ese toque de, digamos, locura en su vida, ¿no? De aprender a disfrutar de la vida, que parece que es algo que él no había hecho hasta ese momento. El manga considero que tiene como dos partes bastante bien diferenciadas, ¿no? La primera parte, que va hasta el tomo 8-9, y a partir de ahí hay una especie de giro de guión importante y nos daría pie a una segunda parte. He de decir que de algún modo disfruté más de esa primera parte del manga que de la segunda, aunque el manga en su conjunto me ha gustado bastante. Esa primera parte me parece que era súper divertida, tenía unos ingredientes muy pues eso, muy divertido, de tratar, de combinar muy bien lo que era la historia más seria, ¿no? De los personajes, más profunda, con los momentos divertidos, y era todo como más ameno, ¿no? Cada tomo se me hacía que me lo leía súper rápido. La segunda parte, paradójicamente, es en la que más se desarrollan a los personajes, se torna más seria, y eso se nota también en la lectura, que me costaba un poquito más, pero a su vez también es cuando más se desarrollan los personajes, cuando más aprendemos de cómo se sienten, cómo ven su futuro y qué camino quieren tomar. Y la verdad es que, aunque es muy interesante, como digo, la primera parte me pareció como eso, más ligera de leer, ¿no? El dibujo del manga al principio me resultaba un poco simple, lo reconozco, pero la verdad es que conforme leía los tomos me daba cuenta de el cuidado que ponía la autora, por ejemplo, a la hora de recrear lo que es un concierto y cómo conseguía transmitir, porque una cosa que suelo echar en falta, ¿no? Cuando un anime o un manga, perdón, es musical, siempre pues he hecho en falta la música, he hecho en falta el sonido, ¿no? Y sobre todo en un manga como Nodame Cantabile, en el que la música está presente casi constantemente, ¿no? En los primeros tomos se incluía al final del tomo un listado de las piezas que aparecían durante el tomo para que las pudieras escuchar mientras leías el manga, y era algo muy curioso, y de hecho los primeros tomos lo empecé a hacer, y la verdad es que ayudaba bastante a ponerte en el contexto, ¿no? Y ver por qué se sentían así los personajes al escuchar esas piezas, ¿no? Pero lo que digo es que la autora consigue transmitir muy bien eso, ¿no? Lo que está ocurriendo en el concierto, lo que la música transmite aunque no puedas escucharla. La verdad es que las escenas en la que los personajes tocan algún instrumento musical o tenemos una orquesta y tal, están súper bien recreadas, y ya digo, consiguen transmitir muy bien esa sensación, ¿no? Aunque no puedas oírlo, te queda claro el por qué se están sintiendo así o qué tipo de música están tocando. En general, pues como digo, me ha parecido un manga divertido, entrañable, ligero de leer. Era como decía al principio, una desconexión. Cogía un tomo y me olvidaba de todo y me centraba en estos personajes, en sus vivencias, en sus dudas, en sus ocurrencias, ¿no? El personaje de Nodame, ya digo que es encantador, es el que al final te consigue ganar, ¿no? Con todo
con su particular forma de ver la vida y de entender, bueno, pues eso, ¿no? Lo que es el mundo de la música y lo que es la música para ella, que lo ve de una manera muy particular. Y ver también su crecimiento y su madurez a lo largo de los tomos me parece algo muy muy interesante. Y también me gustaría mencionar, antes de acabar el vídeo, al tomo extra, el último tomo que se publicó de Nodame Cantabile, el tomo Opera Gem, que básicamente lo veo como un homenaje a los fans del manga, porque en este último tomo digamos que se recupera la esencia de esa primera parte del manga que yo os hablaba, ¿no? Es un tomo en el que no solo se recuperan personajes que habían dejado de salir, sino que además, pues ya digo, recupera un poco, pues un poco el humor, a veces incluso un poco absurdo, ese puntito loco que tenían los primeros tomos, de mostrarnos unos personajes jóvenes que tienen ganas de hacer mil cosas y que están hipermotivados por lo que la vida les ofrece, ¿no? Me ha gustado mucho ese último tomo como broche final al manga. Y ya digo, si buscáis un manga entretenido, divertido, entrañable, un manga que os haga desconectar, pero a su vez reconectar un poco con vosotros mismos, no podéis perderos Nodame Cantabile, un manga sobre la música y la vida.